La mañana informativa. Por primera vez, un expresidente de Estados Unidos fue declarado culpable por agresión y abuso sexual. Esto luego que un jurado en Nueva York encontrara culpable a Donald Trump de abuso sexual contra la periodista Jean E. Carroll en la década de 1990. Para analizar este tema, los efectos políticos también de la decisión, estamos hasta ahora en contacto con Guido Larson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Guido, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son las repercusiones que crees tú se da con esta definición del juzgado de Manhattan, del jurado en este caso? Hay que recordar que es una causa civil, no penal, por lo cual son 5 millones de dólares que tiene que pagar a la afectada por los delitos de agresión sexual y difamación, pero no arriesga pena de cárcel, digamos. Igualmente marca un hito en términos de las presidencias de Estados Unidos, ¿no? Y por un delito tan grave. Sí, mira, yo diría que en un análisis inicial hay 3 aspectos que cabría resaltar. El primero de ellos tiene que ver con la consolidación de toda una serie de informaciones asociadas al comportamiento, digamos, moral del expresidente Donald Trump, en donde una y otra vez aparecen testimonios en el cual él abusa finalmente de algunas mujeres. De hecho, en el mismo juicio de Jean Carroll, se presentaron 2 testimonios de mujeres adicionales y su defensa hizo alusión a una cinta que probablemente tú recuerdas, las cintas de Access Hollywood, que fue publicitada durante la campaña del 2016 y donde el propio Donald Trump dice de que, dada su posición, él está en una situación en la cual puede toquetear a mujeres sin ningún tipo de consecuencia. Entonces hay un aspecto que tiene que ver con el hecho de finalmente consolidar cierta imagen del expresidente. Lo otro tiene que ver con cuestiones de orden política. Por un lado, yo creo que no va a haber mayor tipo de impacto en las tasas de aprobación del expresidente Donald Trump. Esto ha pasado en otras oportunidades, de hecho pasó con el último juicio en donde se le acusaba por falsificar documentos contables y donde de hecho la tasa de aprobación subió un poco. Entonces creo yo que no va a tener un impacto en el elector republicano porque este elector ya está sometido a un ecosistema informativo en donde niega y pone susceptibilidad y duda respecto de todo tipo de información que intercede a la figura de Donald Trump. Y tal vez por último, quizás pueda tener algún tipo de efecto en el establishment o en la elite del Partido Republicano, todo esto con vista al Congreso Nacional Republicano del próximo año, pero al menos hasta ahora ha sido realmente muy tibio, casi frío realmente la reacción. Nadie realmente ha salido a comentar el juicio, salvo el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, pero Ron DeSantis no ha hecho comentarios, sí. Nikki Haley no ha hecho comentarios, Kevin McCarthy tampoco, etcétera. Entonces creo yo de que los efectos son relativamente medios, pero falta todavía procesar este juicio y determinar a partir de encuestas de opinión pública cuál es el efecto político real. Claro, porque déjame hacer un punto ahí. No hay declaraciones por parte de los competidores republicanos a la figura del expresidente Donald Trump. Uno entendería por qué pueden perder más de lo que pueden ganar en términos de criticar la figura de Trump, a lo que tú dices, de un arquetipo, de un personaje que está constituido y que para muchos esto de la gravedad, digamos, de ser acusado por abuso sexual es parte también de este personaje, ¿no? Sí, claro, de la playa de potenciales candidatos, solo 2 hicieron comentarios públicos. Vinag Ramsamy, que es un candidato muy menor, un CEO de una compañía de tecnología, no tiene nada que perder, sí, dijo, mira, no estaríamos hablando de esto si no fuera por Donald Trump. Y el otro, el que acabo de mencionar, el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, que entre paréntesis no ha dado públicamente su intención de que va a correr, pero sí se ha mostrado crítico respecto de esto. Pero todo el resto, vale decir, Mike Pence, Mike Pompeo, Nikki Haley, el propio Ron DeSantis, han guardado sepulcro silencio. Y eso creo yo que manifiesta algo más importante, y es que Donald Trump ha cooptado el Partido Republicano. Es muy costoso criticarlo abiertamente porque eso finalmente deteriora la relación que tiene una persona en particular con su audiencia y con sus potenciales electores, y eso creo yo que muestra el grado de degradación que tiene no solamente la política. En cualquier lugar del mundo, un juicio de esta naturaleza con la culpabilidad mostrada a través de un jurado implicaría la destrucción de la carrera política para siempre de esa persona. Pero acá estamos hablando de que Donald Trump va a seguir compitiendo
compitiendo, probablemente no va a notar una baja significativa en sus tasas de aprobación y muy posiblemente vaya a ser el candidato que el Partido Republicano va a escoger con vistas a las elecciones del próximo año. Ahora, es un hito, es un antecedente finalmente esta acusación a un expresidente de Estados Unidos. También recordemos lo que son los distintos casos. Tú ya mencionabas la situación de hace 2 o 3 semanas con respecto a la situación de los registros comerciales. Ahora, este en particular, creo no equivocarme, hay como 3 o 4 casos más donde efectivamente está siendo investigado y otros que por lo menos está la intención de fiscales de llevar a cabo un proceso. O sea, los flancos judiciales que tiene el expresidente Donald Trump son numerosos y uno en particular con respecto al concepto de democracia en Estados Unidos, que es su participación o responsabilidad en lo que fue el ataque al Capitolio, digamos. Ese también es un tema bien profundo en la democracia norteamericana. Sí, mira, yo diría que hay 2 cosas. Primero, es importante recalcar que este es un caso que se enmarca en el destape provocado por el movimiento Me Too. Sí. De hecho, hubo toda una serie de alteraciones legales en el estado de Nueva York para permitir precisamente que personas que habían sido abusados y que hubiesen traspasado la cantidad de tiempo en el cual ya no era posible realizar una acusación, se modificara. Y eso Claro, es lo que esta es la permitió ley de que John sobrevivientes que se Carroll... llama. Así es. Ya. Y eso es lo que permitió a John Carroll finalmente realizar esta acusación civil y que creo yo que hay que ponerle el acento. Acá en general hablamos obviamente de Donald Trump, de los efectos políticos, pero acá estamos hablando de una mujer con extrema valentía que presentó finalmente su caso con mucho detalle, que volvió a revivir gran parte de su trauma, pero que al mismo tiempo alienta a que este tipo de actitudes simplemente no puede permitirse en una sociedad democrática. Después de eso, está evidentemente los casos de carácter judicial. Se espera que durante todo este año y probablemente también el próximo año, Donald Trump enfrente por lo menos 3 casos adicionales que pueden eventualmente, obviamente, manchar su figura a nivel de la legalidad y a nivel de un análisis un tanto más imparcial. Pero como yo decía al inicio, no creo que eso vaya a significar una alteración en la manera en cómo sus electores lo perciben, porque ya sus electores están congeniando con la idea que todo esto es una conspiración, que es función del Deep State, que acá hay un intento deliberado para tratar de sacar a Donald Trump de la carrera presidencial, en un contexto donde más de 2/3 de los electores del Partido Republicano piensa de que Donald Trump perdió ilegítimamente la última elección. Y eso demuestra, obviamente, de la manera en cómo está situada la sociedad y la política norteamericana. Claro, o sea, si desde los adherentes se parte de la base de desconfiar del sistema electoral en Estados Unidos, ¿cómo no se desconfiará de otras entidades públicas como por ejemplo la justicia, digamos? Y con un Donald Trump que apunta a una persecución política, que sea un clásico discurso o herramienta para poder contrarrestar lo que es finalmente cuando se entregan las pruebas y cuando finalmente también se van definiendo sanciones en los distintos casos que estamos comentando. Sí, absolutamente. O sea, piensa, Nicolás, una cosa, más de la mitad de quienes se identifican con el Partido Republicano siguen pensando, hoy, hasta ahora, 2023, siguen pensando que Obama no es estadounidense y que Donald Trump ganó legítimamente la elección. Entonces, frente a eso, la pregunta es, bueno, ¿cómo se puede competir en un ecosistema rodeado de fake news, donde finalmente estas personas consolidan sus prejuicios en torno a la institución y no salen finalmente de ahí? En alguna medida este juicio, la figura de Donald Trump, todo el movimiento del trumpismo, lo que está haciendo es visibilizar fallas, rupturas mucho más profundas de la sociedad estadounidense que pueden rastrearse hace muchos años atrás, probablemente con el auge del Tea Party, por allá por el año 2008. Pero después de eso, evidentemente, hay una cuestión relativa a la responsabilidad de quienes fomentan la figura de Donald Trump dentro del propio partido. Esto haciéndolo a partir de cálculos cortoplacistas asociados a la captura del poder político. Y yo creo que ahí va a haber una discusión, sobre todo después de este juicio, una discusión que ha sido muy tibia, probablemente está ubicada tras bambalinas y no de manera pública, pero llegará el momento en que las figuras del Partido Republicano tendrán que cuestionarse fuertemente en torno a si prosiguen esta línea de continua radicalización, de auge de un sujeto que ha dado muestras obviamente de tener muchos problemas desde el punto de vista de su comportamiento y de cómo ha animado a un sector del Partido Republicano, particularmente el trumpismo, en proseguir políticas cada vez más iliberales. Y eso evidentemente es un problema, sobre todo con vistas a las elecciones del próximo año.
¿Eso le deja poco margen, Guido Larsson, al Partido Demócrata en ese sentido? Todo esto que estamos analizando de la figura y los ribetes que tiene el personaje del expresidente Donald Trump. Bueno, el Partido Demócrata tiene un problema adicional y es que dentro del partido hay mucha suspicacia del propio Joe Biden. Es decir, si uno le pregunta a todos los norteamericanos, la enorme mayoría de ellos no quieren volver a repetir lo que ocurrió en el 2016, es decir, un enfrentamiento entre Joe Biden y Donald Trump. Claro. Pero parece ser de que la inercia de la política y las dinámicas que se han dado durante los años va a volver a reiterar ese escenario. Y ahí lo que va a estar en juego son, creo yo, dos cosas. Uno, el proyecto del trumpismo y obviamente el deterioro democrático que va a venir acompañado con eso. Y dos, la incapacidad que ha tenido el Partido Demócrata de salir tal vez de algunas temáticas del progresismo clásico, ¿no? y de ciertos tópicos asociados más bien a cuestiones minoritarias, antes que tomar parte de la agenda que el propio Partido Republicano ha enfatizado: crecimiento económico, control de la inflación y abordar temas que son evidentemente complejos, como cuestiones asociadas como a la migración. Entonces yo creo que en ese escenario el balance va a ser difícil, va a ser complicado. Agosto, que es cuando comienzan los debates dentro del Partido Republicano, nos van a dar una señal en torno a si está o no está alineado el partido con la figura de Donald Trump y cuál es el grado de, llamémoslo así, riesgo que el resto de los candidatos van a tomar para criticar su figura. Pero esto va a ser una campaña muy larga, muy extenuante y que va a situar a los Estados Unidos nuevamente en una disyuntiva muy dramática con vista a cuál va a ser el futuro de su democracia. Claro, y vuelvo a la figura de Trump y su situación judicial con casos, como hemos ido revisando, que en este hay una definición, pero en los otros podrían haber investigaciones que duren años también. O sea, pasado lo que pueden ser las elecciones presidenciales, haciendo este mix, digamos, entre situación judicial, situación electoral. Sí, evidentemente va a estar rodeado de acusaciones de orden judicial. Por ahora se está llevando a cabo en marcha la investigación relativa a la responsabilidad de Donald Trump con respecto al asalto al Capitolio. No hay todavía un juicio en marcha, pero sí hay una investigación previa. También lo que tiene que ver con la posesión de Donald Trump de documentos confidenciales que tenía en su residencia privada en Florida. Y presuntamente hay un juicio adicional relativo a su declaración impositiva en el circuito de la Fiscalía de Manhattan. Todo esto se suma obviamente a este caso que estamos comentando y también el caso anterior de falsificación de documento contable. Entonces estamos hablando de 4 o 5 casos. En este caso el pago por el silencio, pero que iba por el lado de falsificación de registros comerciales en este caso, que ese fue el de semana. Exacto. Entonces tenemos ese lado judicial, luego el lado político. Hasta ahora el aspecto judicial no ha inhibido a Donald Trump a mantener su proceso de campaña y yo creo que no lo va a hacer. De hecho, ni la Constitución ni las leyes federales inhiben a un candidato que se encuentra en este tipo de proceso de presentarse nuevamente. Y dado el tiempo que toma todo esto, estamos hablando de que en el caso de la falsificación de documentos contables se espera que dure por lo menos 18 meses. Eso daría suficiente tiempo para presentarse al Congreso Nacional Republicano, que va a ser el próximo año, probablemente en julio o agosto, y eventualmente entonces presentarse a la candidatura presidencial en noviembre. De ahí en adelante estamos en terreno completamente desconocido. Esto es algo que no ha ocurrido en la historia de Estados Unidos. Hay mucha disputa, sobre todo respecto de analistas legales, en términos de cuál va a ser la incidencia que estos casos y estos fallos pueda tener en la figura presidencial, pero yo creo que Donald Trump va a proseguir su carrera y se encuentra hoy día muy bien aspectado para ser el candidato republicano. Le saca 20 puntos a Ron DeSantis. Guido Larsson, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y analizar estos temas. Que esté muy bien, Guido. Buen día, Nicolás. Buen día, chao.